Dios les bendiga. Estamos nuevamente en otro episodio de A la Mesa de Mujeres Discipuladas. Así que es un privilegio para mí poder estar junto a mis hermanas, Eileen y Laisa. Ya hemos compartido, ¿verdad? En los episodios anteriores. Le invitamos a todas aquellas mujeres que no han visto los episodios anteriores que se conecten y sigan el paso, ¿verdad? Y el hilo conductor de lo que dice la palabra y lo que hemos querido tratar de ir enseñando y compartiendo con ustedes esa verdad que nos ha enriquecido, ¿verdad? Todo este tiempo. Así que conéctese y si no ha visto los anteriores, aprovecha y véalo. Eileen, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Bien contenta nuevamente de estar aquí una vez sentada, una vez más a la mesa. Qué rico, ¿verdad? Qué bueno es compartir la palabra del Señor. En la última ocasión estuvimos dialogando, ¿verdad? Hemos estado dialogando en todo este tiempo en la carta de Segunda de Pedro. Y esta carta la escribe Pedro ya en su vejez. Como habíamos, ¿verdad?, dicho la vez anterior, Pedro la escribe y hay algo que me encanta que Pedro escribió en uno de estos versos y dice que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crezcan en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Pero más adelante Pedro habla acerca de que vamos a tener algo y es que vamos a tener unas promesas. Y que esas promesas nosotros vamos a ser partícipes de ellas. Así es. Entonces, hablábamos acerca de esas promesas y decíamos, ¿verdad?, que esas promesas las completamos con nuestra fe, ¿verdad? Con una abundante provisión de excelencia moral, que hablábamos que también era virtud, y que a esa virtud le añadiéramos conocimiento. Así es. Y que a ese conocimiento le íbamos a añadir control propio. Y ahora entonces a ese control propio, hoy sé que nos vas a estar hablando, como lo hiciste la vez anterior, acerca de que le vamos a añadir a ese control propio perseverancia. Así es. Así que agradezco al Señor una vez más por estar aquí a la mesa y por permitirnos volver a recordar las promesas hermosas que Dios tiene para nosotras. Amén. Y Dios les bendiga a todos. Igual me siento privilegiada de poder estar aquí nuevamente con ustedes y hablando de un tema tan importante como lo es la perseverancia. Para nosotros muchas veces es como bien complejo pensar en perseverar, que es difícil, ¿verdad? Que incluso hasta puede ser gravoso, pero la perseverancia de la cual hoy vamos a hablar no envuelve, ¿verdad?, necesariamente esto que acabo de mencionar. Así es que, Jessica, háblanos sobre qué es la perseverancia en el Señor. Claro. La perseverancia o constancia o paciencia, ¿verdad? Como dice en el griego original, donde fue escrito el Nuevo Testamento, en realidad es un compuesto de dos palabras. Esas dos palabras son debajo o permanecer. Así que esas son las dos palabras que envuelve este significado. Y significa permanecer debajo o permanecer bajo algo. Y usted dirá, paciencia, cuando la gente piensa en perseverar o en ser paciente, rápido es como que, ay, tengo que ser paciente con gente, o tengo que ser, ¿verdad?, constante en qué, ay, qué difícil ser constante en esto. Pero hay otro significado, es que nosotros permanecemos firmes en el compromiso, siendo fieles a Dios. Siendo fieles a Dios. No es cualquier perseverar, no es cualquier palabra como constancia, sino es que tenemos que perseverar en ese compromiso que hicimos, de ese amar al Señor, de serle fiel al Señor. Es como ese compromiso que yo hice con Nando un día, de serle fiel, de ser su esposa, de ser única para Él. Y también que ese ser fiel es, a pesar de la tentación, es a pesar de la oposición o la adversidad que pueda vivir. Entonces, tener constancia sin ser derrotadas,
sin ser derrotado. Y como si fuera poco, también se refiere a soportar con paciencia a personas difíciles y superar cualquier adversidad con fe, pero hay un elemento en Cristo que es muy diferente. Lo hacemos con gozo. Uf. Y cómo tú perseveras con gozo. Porque normalmente cuando tenemos una prueba o cuando tenemos una aflicción, pensamos, ay, tengo que soportar esto. Tengo que perseverar en amar a esta persona. Tú sabes que cuando yo estaba pensando en esto y lo estábamos dialogando, lo que pasa es que no lo vemos como perseverar, sino como que nos resignamos. Me resigné a esto y por eso es como que, ay, ese proceso. Claro, No entrar por ahí, pero esta perseverancia, cuando es bajo Dios. Bajo, exactamente. Es permanecer debajo, bajo el Señor. Cubierto. Lo hago siendo fiel a Dios y no importa la circunstancia, el proceso, la adversidad en la cual yo me encuentre, bajo esa circunstancia, yo tengo que entender que necesito serle fiel a Dios, que Dios está conmigo y que tengo que gozarme en eso. Hay un verso en la palabra que a mí me encanta que habla sobre lo que es esa constancia y es Santiago 1. Y en Santiago 1, versos 2 al 4, la palabra dice que nosotras, esa constancia, ¿verdad? Es que debemos estar y gozarnos cuando seamos, si me la puedes buscar, Eileen, ahí. Santiago 1. Santiago 1, del 2 al 6, si me la puedes leer para que las hermanas la tengan allá. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque Mucho. ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Uf, qué clase de versículo. Yo recuerdo cuando yo me topé con ese versículo por primera vez, fue con uno de mis chicos. Bueno, realmente con dos. Dos de ellos, que no me voy a evitar los nombres para que luego no me digan, mami, en a la mesa en serio. ¿Verdad? Por amor a ellos voy a guardar la identidad. Pero eran dos de los tres. Y en ese día, ellos estaban discutiendo por una tontería. Ellos, cada cual tenía su argumento, ¿verdad? Y ellos, ¿verdad? ¿En qué casa no tenemos dos niños discutiendo por un asunto? Pues ellos, cada cual tenía la razón en un aspecto. Y uno, no, pero es que esto es mío, no, que el otro, ¿verdad? Y yo recuerdo que ya yo llevaba todo el día en diferentes situaciones y de momento fue como, ¿en serio que ellos van a seguir discutiendo? Y traigo esto porque no vino del momento, yo pensaba más espiritual, pero hasta que leí el versículo me di cuenta que realmente Dios quería ministrarme a mí, porque yo les dije, en casa se acostumbra a leer las escrituras, a presentar nuestros pecados, ¿verdad? Como algo normal y como al Señor, pues como ese instrumento de gracia. Y yo recuerdo que en aquel momento yo senté a los nenes y yo les dije, vénganse a la mesa, como hacemos ahora. Vamos a leer el libro de Santiago. Pero yo estaba pensando en los versículos de la lengua. Era realmente lo que estaba pensando. Pero no recordaba que en el inicio de Santiago Dios quería hablarme a mí. Y recuerdo que cuando empezamos a traer el texto y me choco con este versículo y veo realmente que en Santiago lo que el Señor me está invitando a mí es que cuando tuviéramos que enfrentar cualquier tipo de adversidad, cualquier tipo de problema, yo tenía que considerarlo como algo por lo cual alegrarme mucho, ¿verdad? Y yo dije, ¡ja! Y ahí mismo paré la lectura y yo le dije, bueno, mamá necesita pedirle perdón. Y ellos me miraron los dos como que,
mamá, ¿qué es lo que tú quieres hacer? No, es que yo quería hablarles de algo, pero el Señor acaba de hablar a mi corazón. Y verdaderamente yo no tenía gozo porque ustedes dos estaban discutiendo. Esa es la realidad. Pero el Señor me llama a yo alegrarme con ustedes. Y ustedes van a pasar de este proceso. Ustedes van a llegar un día que no van a discutir por estas pequeñeces y estas cosas tontas. Sí, yo necesitaba corregirlos porque no pueden seguir discutiendo. Pero yo tengo que alegrarme con que ustedes, el Señor, está moldeando sus vidas, al igual que está moldeando la mía. Así que este es un momento donde mi Padre me está corrigiendo a mí y me está moldeando a mí. Y yo tengo una oportunidad, ¿verdad?, de desarrollar constancia, de desarrollar perseverancia. Pero como único lo puedo hacer es si me alegro. Y esa es una parte muy diferente, porque lo contrario a perseverar, entonces es indignación e ira. Y nosotros decimos, wow, indignación o ira, ¿sí? Son palabras bien grandes. Indignación. Dios no quiere que nosotras vayamos indignadas por la vida, con las situaciones y los problemas que tenemos o las situaciones que tengamos que enfrentar. Muchas veces esas situaciones son por pecados que hayamos cometido antes y por lo tanto tenemos unas consecuencias con las cuales tenemos que, wow, en este momento de mi vida tengo que perseverar en unas cosas porque, ¿verdad?, que antes no tenía que perseverar. Pero ahora tengo que permanecer y perseverar en abstenerme. Ahora tengo que perseverar en aguantar mis labios, ¿verdad? Y permanecer ahí, aguantando mis labios y entonces llevando a la presencia del Señor, como nos compartía Aileen en la enseñanza pasada, para tener dominio propio. Entonces, necesitamos entender que Dios no quiere que nosotros hagamos lo que el mundo entiende por perseverar. La perseverancia que Él busca produce en nosotros una fe. Eso es así. Una constancia. Él produce algo glorioso en nuestra vida. Por eso Pedro decía, añade al dominio propio, añade allá ese conocimiento que tiene, añade a esa virtud que ya tiene, añade entonces ahora, luego que ya tienes y que has dominado ese dominio propio momentáneo, ¿verdad? Que has tenido el dominio propio de ese momento, pudiste dominarte. Oraste, como decía Aileen, te guardaste tus labios, decidiste hacer la voluntad del Señor, pero ahora eso tienes que añadirle a eso que si la prueba es larga, si la aflicción es larga, si el tener que entonces accionar el control propio es un tiempo largo, tienes que hacerlo con gozo. Eso es así. Tienes que mantenerte siendo fiel. No sé qué piensan de eso. A mí me encanta lo que, ¿verdad?, estás diciendo y me acuerda un momento dado de mi vida. Cristian y yo nos casamos y estuvimos tratando de tener bebés, pero no podíamos tener bebés. Y pasaron 5 años de esto. Y en un momento dado me encontré triste. Precisamente en esos 5 años, de momento vi que no había alegría en mi corazón y estaba perseverando porque orábamos por esto y todo, pero no era con gozo. No era con gozo. Y en ese sentido recuerdo que estaba orando una noche y lloraba y dije, no, Señor, la tristeza no puede abordar mi vida en este tiempo. Claro. En que estoy perseverando en oración, ¿verdad? Así es que es un hasta aquí. Claro. Voy a gozarme en este tiempo. Pueda haber tenido mis hijos o no los pueda haber tenido. Y recuerdo que al otro día cuando me levanté de ahí en adelante, nuestra casa fue diferente, nuestra relación fue diferente. Incluso la manera de yo ver a Dios mientras perseveraba durante ese tiempo en esa petición que tenía, ¿no?
todo cambió. Amén. Todo cambió. No tenía todavía, ¿verdad? No en tenía ese bebé. momento, ese bebé. Claro. Y pasaron, después de esa toma de esa decisión, 2 años más sin bebé. Pero luego al Señor le plació, ¿verdad? Regalarnos nuestros hijos. Y verdaderamente, cuando nosotros podemos gozarnos en el Señor, porque Él es quien nos cubre, Él es quien está con nosotros, Amén. el perseverar toma un giro totalmente diferente. Y yo creo, ¿verdad?, que sería bueno poder ver, poder examinar algunos ejemplos de la palabra, Claro. que nos muestren, ¿verdad?, esta mujer que perseveró en el Señor. Claro. A mí, esta mujer que persevera en el Señor, que la palabra, hay muchas, pero a mí me bendice demasiado la historia de Ana. Ana fue una mujer que, dice la palabra, que ella estaba en el templo. Y en Lucas 2, 36, 38, en la NTV, dice que ella era una profetisa muy anciana. Dice que su esposo había muerto cuando solamente llevaban 7 años de casado. Así que esta jovencita, que dura 7 años de casada, de momento queda viuda. Pero dice que ella no se volvió tras esa viudez y permaneció en esa viudez sin volverse a Dios, sino que ella dice la palabra, que cuando ella queda viuda, nunca salía del templo. Amén. Y que estuvo viuda hasta los 84 años, cuando entonces relatan estos versos que sucede este acontecimiento. Y el acontecimiento fue que dice que como ella nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche, adorando a Dios en ayuno y oración. Así que ella permaneció y ella perseveró en la oración, ¿verdad? Ella perseveró en el ayuno, ella perseveró en la presencia del Señor, gozándose y esperando la salvación. Dice que llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José y comenzó a alabar a Dios. Y habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Me encanta el hecho de que Ana estuvo viuda, queda viuda a los 7 años de casada, pero eso no la detuvo en un sufrimiento, sino que ella accionó la fe, ella accionó todo lo que hemos visto: fe, virtud, conocimiento. Después del conocimiento, el dominio propio de poder pensar tantas cosas. Ya no sirvo para nada. En aquel momento, Ailín, ¿cómo eran tratadas las viudas? Las viudas, era como, pues, ella podía decir, no, que me mantenga otro, Claro. que yo sea, pero dice que no salía del templo. Ella escogió de Dios que fuera su habitación, que fuera su morada, su esperanza estaba en Él. No se quejó, permaneció adorando, permaneció gozosa, permaneció orando, ayunando, esperando la salvación. Y lo más glorioso es que tan pronto María da luz al Hijo, la primera mujer que habla la Escritura, que entonces se topa con el Salvador y reconoce que es el Salvador y tiene la experiencia de después de Simeón, ¿verdad? Poder junto a Simeón no solamente escuchar la profecía, sino bendecir y tener al niño, verlo, ver al Salvador. Ana pudo haber sido una mujer que viera luego de que Jesús hubiese vivido los años que vivió en la tierra, haber escuchado ya a él de adulto. Quizás no sé si iba a durar o no iba a durar, ¿verdad? En edad. Pero tal vez podía convertirse después aún del ladrón. O quizás cuando muriera, de haber sido una mujer como fue,
pues tal vez en el cielo, en el otro lado de la eternidad, ser de las primeras que se encontrara allí gozándose, allí con el Señor, pero no fue allá que lo conoció de bebé. De bebé vio que era el Salvador. Eso para mí es un ejemplo demasiado glorioso. Yo no sé qué tú opinas, Aileen. Me gusta mucho la historia de Ana porque me recuerda que ante una circunstancia que pueda llegar a mi vida, que quizás yo no voy a tener el control de ella, Claro. yo tengo varias opciones. Yo o me puedo congelar y no hacer Nada. ¿verdad? Perderme en el espacio. Ujú. O yo puedo correr de aquí para allá buscando la alternativa con mis propias fuerzas. O yo puedo mantenerme quieta en la presencia del Señor. Y hablábamos la vez anterior lo importante que era ir a la presencia de Dios. Amén. Es una vez tras otra vez. A pesar, ¿verdad? Y en medio de esas virtudes que ya Dios nos dio y que su Espíritu nos dio, nosotros necesitamos Claro. apegarnos a Él. Y en el caso de Ana, nos muestra cómo ella se agarró a la presencia de Dios. Claro. Día y noche buscaba su presencia, Amén. esperando esa promesa que nosotros también anhelamos. Amén. 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 El poder ver cara a cara a nuestro Maestro. Y Ana tuvo la suficiente fe para decir, yo sé a dónde yo tengo que ir. Claro. Yo no voy a ver mis circunstancias. Claro. Yo no voy a mirar qué es lo que va a pasar de aquí en adelante conmigo. Claro. ¿Quién me va a sostener? Yo sé quién me va a Yo sé, sostener. Ujú. Yo sé quién lo va a hacer. Claro. Y al yo ver esto en Ana, me recuerda que nosotros no somos diferentes a Ana. Que en nuestra vida van a venir circunstancias Amén. que vamos a necesitar reconocer quién es el que nos sostiene. Amén. Amén. Y sé que este tema es amplio, Bien. ¿verdad? Perseverar es algo que necesitamos hacer todos los días. Y hoy en día, en el mundo de aflicción en el cual vivimos, fue una de las promesas que Jesús nos dijo que muchas veces no miramos con detenimiento. Pero Jesús no nos mintió nunca. Y Él nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús no nos mintió. Él dijo que íbamos a pasar momentos difíciles de este lado de la eternidad. Pero nosotros tenemos herramientas porque Él no nos dejó solos. Él nos dejó al Consolador. Y si nosotros vivimos la vida aferrados a Él, aferrados al Señor, aferrados a su palabra, perseverando en oración en todo tiempo, nosotros vamos a ver al Señor obrar en nuestras vidas y en los diferentes momentos. Pero tenemos que hacerlo con gozo. Amén. No puede ser como el mundo entiende, porque hay gente que literal pasa la circunstancia, pero la pasa quejándose todo el tiempo como el pueblo de Israel y no va a alcanzar la promesa. Y una de las cosas más peligrosas de no perseverar con gozo es que nos puede pasar como al pueblo de Israel. No vieron la tierra prometida. Era para ellos, pero vivían en constante queja frente a los momentos donde necesitaban perseverar y creer en aquel que les había salvado, que les había libertado. Así que, Aileen, ¿qué tú crees? Yo creo que necesitamos dejar esto para el próximo a la mesa. Bien. Así que nos despedimos de ustedes, le damos las gracias por haber estado junto a nosotras y entonces en la próxima pues continuamos. ¿Qué tú crees? Claro que sí, continuamos examinando otras mujeres de la palabra también. Claro, claro que sí. Sí, porque hubo otras que no lo hicieron bien. Así que Dios les bendiga. Recuerde, si no ha estado conectado con nosotros, acceder al YouTube de Catacumba 9, ¿verdad? Y darle like y ver los otros episodios de A la Mesa. Dios les bendiga y continuamos en la próxima.